La gala del hospital se hizo en silencio cuando entré del brazo de mi abogado, con la espalda aún entornada por la cirugía, y la cara de asombro de mi esposo, que valía cada paso insoportable que había luchado por dar durante la fisioterapia. Nunca pensé que me convertiría en el tipo de mujer que entra en una habitación con la intención de destrozar el mundo de alguien. Sin embargo, aquí estaba, 12 días después de una cirugía de columna, despertando de un sueño inducido con el pitido de los monitores, el olor a desinfectante estéril y la devastadora certeza de que mi esposo aún no me había visitado. Buenos días, señora Mitchell. ¿Cómo va el dolor hoy? La alegre voz de la enfermera Maya apenas se oía mientras revisaba la habitación buscando alguna señal de que James hubiera estado allí. No había flores. No hay tarjetas. Ni siquiera una taza de café. ¿Dónde está mi marido? Tenía la voz entrecortada por el tubo respiratorio que me habían quitado ayer. Maya se ocupó de revisarme el frente. El doctor Mitchell probablemente esté en cirugía. Ya sabes cómo son los cardiólogos, siempre salvando vidas. Su sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Ha estado aquí mientras dormía?, pregunté sabiendo ya la respuesta por la compasión en su expresión. No estoy en todos los turnos, señora Mitchell. ¿Quiere que lo llame? Lo rechacé poniendo excusas sobre sus importantes cirugías y tareas administrativas. Las palabras me amargaron la boca. James Mitchell, brillante cardiólogo, miembro de la junta del hospital, mi esposo desde hace 7 años, y aparentemente demasiado ocupado para visitar a su esposa después de una cirugía de fusión espinal de emergencia. Antes de mi accidente yo también era la doctora Elena Mitchell, una prometedora investigadora médica especializada en farmacología cardíaca. Había suspendido mi carrera hacía 3 años para apoyar la candidatura de James a jefe de cardiología. Solo temporal, prometió. Somos un equipo, Elena. Ya llegará tu turno. El accidente ocurrió hace 2 semanas. Iba en coche para sorprender a James en el trabajo con un almuerzo en nuestro aniversario cuando un camión se saltó un semáforo en rojo. El impacto me destrozó 3 vértebras de la zona lumbar. Recordé la cara de James cuando me llevaron en silla de ruedas a urgencias. No era preocupación, sino molestia. Como si hubiera programado mi casi parálisis para incomodarlo. Buenas noticias, me dijo el doctor Santos después de la cirugía. La fusión fue exitosa. Con fisioterapia, deberías recuperar la movilidad completa. Miró la silla vacía junto a mi cama. ¿Vendrá alguien a acompañarte durante la recuperación? Le aseguré que James se encargaría de todo. Ahora, mirando las paredes vacías de mi habitación en el hospital, no estaba tan segura. Mi teléfono vibró con un mensaje de nuestra amiga Kathleen, pensando en ti. James mencionó que estás progresando. Avísanos cuando puedas recibir visitas. James se refería a mí, al menos. No a mí. Rebecca Parker, la administradora del hospital, pasó por allí esa tarde. Siempre me había caído bien Rebecca. Dirigía el hospital con gran compasión y eficiencia, y había sido mi aliada cuando organicé la última recaudación de fondos. Elena, te ves mejor de lo que esperaba. Colocó una plantita en el alféizar de mi ventana. Perdón por no haber podido venir antes. ¿Has visto a James?, pregunté odiando la desesperación en mi voz. La vacilación de Rebecca me lo dijo todo. Ha estado por aquí. El caso del trasplante de corazón de Garrison tiene a todos trabajando horas extra. Por supuesto, asentí, tragándome la decepción. Pero ayer tuvo tiempo para la reunión de presupuesto, continuó, y luego se detuvo bruscamente, dándose cuenta de su error. Y el comité de investigación el martes, añadí, recordando su horario. La expresión de Rebecca se suavizó. Elena. Está bien. Está ocupado. Contuve las lágrimas. ¿Qué más está pasando por aquí? Me muero por saber del hospital. Las actualizaciones de Rebecca confirmaron mis sospechas. James no había desaparecido, me estaba evitando. Había realizado cirugías programadas, asistido a reuniones de comités e incluso había sido mentor de internos en el laboratorio de simulación, un piso debajo de mi habitación. Mi fisioterapeuta, Marcus, llegó justo cuando Rebecca se iba. ¿Listo para levantarte hoy? Su alegre determinación se había convertido en lo mejor de mis días.
Necesito un favor, dije en lugar de responder. Llévame a cardiología. Marcus dudó. Eso está al otro lado del hospital. Por favor. Necesito ver algo por mí mismo. 20 minutos después, Marcus me llevó en silla de ruedas al departamento de cardiología. Nos detuvimos en la esquina del pasillo que conducía a la oficina de James. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, lo vi. Mi esposo, riendo con sus colegas con un café en la mano, parecía completamente aliviado por el estado de su esposa. Lo observé durante varios minutos, recordando sus gestos habituales. La forma en que se pasaba la mano por su pelo canoso al señalar algo, su característica inclinación de cabeza al escuchar. Este hombre una vez fue mi mundo entero. Ahora lo sentía como un extraño. Acércame más, le susurré a Marcus. James me notó al instante. Su risa se apagó, su cuerpo se tensó y su expresión pasó de la sorpresa a una expresión cuidadosamente controlada. Profesional. Clínica. Elena. No deberías estar fuera de la cama. Se acercó dirigiéndose a mí como a un paciente, no como a su esposa. Parece que es la única manera de verte, respondí con voz firme. James miró a sus colegas, que habían guardado silencio. Hablemos en privado. Acompañó mi silla de ruedas a su oficina, asintiendo con desdén hacia Marcus. Quédate, le dije a Marcus, quien se apostó fuera de la puerta con la preocupación reflejada en su rostro. La oficina seguía igual. Los premios estaban bien expuestos, nuestra foto de boda aún en el escritorio. James cerró la puerta. Deberías haber llamado si me necesitabas. ¿Te necesitaba?, repetí. Eres mi esposo. Me hicieron una cirugía mayor. Él se sentó detrás de su escritorio, creando una barrera entre nosotros. Tienes un equipo médico completo, Elena. Mi presencia no cambiaría tu trayectoria de recuperación. ¿Es eso lo que soy ahora? Una trayectoria. James miró su reloj. Tengo pacientes esperando. ¿Qué necesitabas? La frialdad en su voz me impactó. Este no era el hombre que una vez me acompañó en mis noches de estudio en la Facultad de Medicina, el que me prometió que juntos cambiaríamos la atención cardíaca. Necesitaba a mi esposo, dije simplemente. Tus expectativas son irrazonables. Esta lesión lo ha trastocado todo. Mi horario, mis solicitudes de investigación, nuestros planes. Revolvía papeles en su escritorio. Me están considerando para el puesto en el Instituto Westfield. En Chicago nunca hablamos de mudarnos. No hay nada que discutir. Ya puse en venta nuestro apartamento. Lo miré fijamente intentando reconciliar a este desconocido con el hombre con el que me casé. ¿Cuándo pensabas decírmelo? Cuando fueras más fuerte. No es momento de tomar decisiones importantes. Ya las tomaste sin mí. Porque pienso con claridad. Estás tomando analgésicos, emocionalmente alterado, sin poder planificar nuestro futuro. En ese momento algo se rompió dentro de mí, pero no fue mi corazón. Fue la ilusión de que alguna vez habíamos sido pareja. Ahora veía que siempre había sido un personaje secundario en la historia de éxito de James Michey. Llévame a mi habitación, le dije a Marcus cuando James abrió la puerta, indicando que nuestra conversación había terminado. Mientras nos alejábamos, oí a James regresar con sus colegas, explicando con naturalidad que su esposa estaba teniendo una recuperación difícil. Ningún atisbo de culpa. Ningún reconocimiento de traición. En mi habitación de hospital, mirando el horizonte de la ciudad, hice una promesa silenciosa. James me abandonó en mi punto más vulnerable, creyendo que mi columna rota me había arrebatado mi poder, mi voz, mis opciones. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero al entrar a la gala benéfica del hospital, con los papeles del divorcio en la mano, la columna aún en proceso de curación y con el cirujano rival de mi marido como acompañante, preferí el mío ardoroso. El dolor me despertó antes del amanecer. Una sensación de ardor que se extendía desde la parte baja de la espalda hasta las piernas. Un recordatorio diario de mi cirugía y de la traición de mi esposo. Me incorporé lentamente siguiendo la cuidadosa secuencia de movimientos que me había enseñado el Dr. Santos.
Cada movimiento era una pequeña victoria sobre las varillas de titanio que ahora me sujetaban la columna. Buenos días, Sol, me llamó Marcus al entrar en mi habitación exactamente a las 8 de la mañana. ¿Listo para caminar hasta el final del pasillo hoy? Mi fisioterapeuta se había convertido en mi salvavidas durante las últimas semanas. Mientras James me abandonaba, Marcus aparecía todos los días con un optimismo inquebrantable y chistes terribles sobre cómo recuperarme. Estoy listo para ir al estacionamiento y conducir a casa, dije agarrando el andador. Marcus se rió. Me encanta la actitud, pero primero dominemos el pasillo. La fisioterapia se convirtió en mi santuario y mi campo de batalla. Cada paso era insoportable, pero canalicé el dolor en determinación. Cuando mis piernas amenazaban con ceder, imaginaba la cara de James cuando me dijo que había puesto nuestro piso a la venta. Cuando las lágrimas amenazaban, recordé la indiferencia con la que había despedido nuestros 7 años juntos. Estás progresando más rápido de lo esperado, comentó Marcus 2 días después mientras completaba el circuito del pasillo usando solo un bastón. ¿Qué te motiva? Digamos que es la motivación del corazón, respondí. Rebecca nos visitó durante el almuerzo trayendo comida de verdad en lugar de comida de hospital. Tienes esa mirada, dijo mientras desenvolvía los sándwiches. La que tenías antes de convencer a la Junta de duplicar el presupuesto de investigación. Sonreí por primera vez en días. Necesito información. ¿Sobre qué? La gala del hospital. Sigue siendo el mes que viene, ¿verdad? Rebecca levantó una ceja. ¿El evento anual de recaudación de fondos? Sí, James es el orador principal este año. Algo sobre innovación en la atención cardíaca. ¿Por qué? Me preguntaba cuándo podré volver a usar mi vestido azul. Mentí. Después de que se fue, saqué mi laptop. Era hora de investigar qué más había hecho mi esposo a mis espaldas. Nuestras cuentas conjuntas mostraban retiros regulares durante los últimos 6 meses. Tan pequeños que pasaron desapercibidos, pero sustanciales al sumar todos. Casi $50,000 transferidos a una cuenta que no reconocí. Luego revisé nuestra cartera de inversiones. 2 fondos se liquidaron hace 3 semanas, justo después de mi accidente. Nuestros documentos fiscales revelaron una propiedad de alquiler que desconocía su existencia, comprada el año pasado solo a nombre de James. Me temblaban las manos de ira. Mientras yo planeaba nuestro futuro, James planeaba su escape. Apareció una notificación en mi pantalla. Un correo electrónico de James a su asistente Vanessa. Confirma la reserva para la cena del viernes. Volví a reservar la habitación privada. Abrí nuestro calendario compartido. James había anotado una cirugía tardía para el viernes por la noche. Las piezas encajaron con una claridad enfermiza. Las retiradas. La propiedad secreta. Las mentiras sobre trabajar hasta tarde. Mi accidente no causó la distancia de James. Simplemente aceleró su estrategia de salida. Toc, toc. Marcus asomó la cabeza. ¿Tienes un minuto? Hay alguien que quiero presentarte. Una mujer con un elegante traje color carbón lo siguió. Tenía los cálidos ojos marrones de Marcus y su porte seguro. Elena, ella es mi hermana Zoe. Es abogada. Por favor, dime que no vas a demandar al hospital, dijo Zoe estrechándome la mano, porque sería incómodo dada la posición de tu marido. Sin demandas, le aseguré. Al menos no contra el hospital. La comprensión se dibujó en su rostro. Ah, esa clase de abogado. Se sentó de repente toda en el tema. Cuéntamelo todo. Durante la siguiente hora, le conté toda la historia, desde la ausencia de James después de mi cirugía hasta los descubrimientos financieros que había hecho. Zoe tomó notas y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Su expresión permaneció neutral, pero sus ojos brillaron de indignación. Su esposo cometió varios errores críticos, dijo cuando terminé. Primero, mover dinero durante una crisis sanitaria. Segundo, comprar una propiedad sin informar. Tercero, subestimarte. ¿Qué debo hacer? Si quieres la máxima protección, debemos hacerlo en el momento justo. Si presentas la solicitud demasiado pronto, ocultará más activos.
Si esperas demasiado, lo tendrá todo asegurado. Golpeó el bolígrafo contra su bloc de notas. ¿Cuándo es la gala? Dentro de 4 semanas, el sábado. Zoe sonrió. Perfecto. Lo prepararemos todo, pero reservaremos la presentación hasta después de la gala. Un lugar público nos da ventajas estratégicas. Testigos, menos posibilidades de que controle la narrativa. ¿Quieres que lo confronte en la mayor recaudación de fondos del hospital? Es elegante, la verdad. Se ha forjado su reputación de médico brillante y atento. Veamos cómo maneja la verdad ante sus colegas y donantes. El plan empezó a tomar forma. Zoe reuniría pruebas financieras mientras yo me concentraba en la recuperación. Necesitábamos documentarlo todo. La propiedad abandonada, los fondos secretos, el patrón de engaños de James. Rebecca se convirtió en nuestra fuente privilegiada, brindándonos detalles sobre el programa de la gala y la distribución de los asientos. James está sentado en la mesa central con la junta directiva del hospital y los principales donantes, informó. Espera que estés en rehabilitación ese fin de semana. Espera muchas cosas que no sucederán, respondí. El día del alta llegó sin señales de James. La casa se sentía vacía cuando Rebecca me llevó, pero lo preferí así. Libertad para planificar sin fingir que todo estaba normal. Exploré nuestro apartamento como una detective, buscando pistas sobre el hombre con el que me había casado. En su oficina encontré el contrato de venta de nuestra casa, fechado un día después de mi accidente. En el armario de la habitación de invitados descubrí que faltaban la mitad de sus trajes de diseñador. En el botiquín del baño solo estaban mis medicamentos y artículos de aseo. Sus costosos productos de aseo personal habían desaparecido. James ya había dejado nuestro matrimonio. Simplemente no se molestó en decírmelo. Esa noche, mientras intentaba acostumbrarme a dormir con un corsé ortopédico, mi teléfono vibró con un mensaje de James. La cirugía se estaba retrasando. Me quedo en el hospital esta noche. No me esperes despierta. Revisé el horario que me envió Rebecca. Nada de cirugías de emergencia esta noche. Lo imaginé en la habitación privada que había reservado con Vanessa, probablemente celebrando su futuro juntos una vez que la pesada esposa ya no estuviera. Por la mañana, una nueva determinación me impulsó a hacer ejercicio. Marcus lo notó al instante. Alguien está furioso hoy, comentó mientras yo aguantaba el dolor. ¿Te importaría compartir algo? Estoy harto de que me subestimen, respondí entre respiraciones contenidas. Todos creen que una columna rota significa un espíritu roto. Después de la terapia, Zoe llegó con noticias. Encontré la propiedad, una casa en el lago a unas 2 horas al norte. Comprada hace 8 meses, solo a su nombre. ¿Y esas transferencias? Van a una cuenta de V. Pearson. Vanessa Pearson. Su asistente. Bingo. Además encontré algo interesante en su fideicomiso familiar. Hay una cláusula de carácter moral. Si un fideicomisario como James actúa de forma que deshonre el nombre Mitchell, se le puede retirar el control de los activos del fideicomiso. ¿Cómo nos beneficia esto? El fideicomiso posee el 30% de su consultorio médico. Si podemos demostrar faltas morales, como abandonar a un cónyuge herido mientras sigue con su asistente, pierde el control. Mi mente se llenó de posibilidades. Necesitamos pruebas irrefutables. Y un testigo al que el hospital respeta, añadió Zoe. Alguien con suficiente influencia para contrarrestar la de James. Marcus, que había estado escuchando en silencio, tomó la palabra. Quizás conozca a alguien. El doctor Nathan Chin, de neurocirugía. Él y James tienen un historial de competencia. La reputación de Nathan es impecable. ¿Ayudaría?, pregunté. Operó a nuestra madre el año pasado cuando nadie más se arriesgó. Me debe un favor, dijo Marcus. Y por lo que he oído, le encantaría ver a James bajar un poco el tono. 2 días después, el doctor Nathan Chin me visitó durante mi sesión de terapia en casa. Alto, reservado, con una mirada amable tras unas gafas elegantes, escuchó atentamente mientras le explicaba la situación. El trato que le da el Dr. Mitchell viola todos los principios de atención en los que creo, dijo cuando terminé. ¿Qué necesita de mí? Asista a la gala como mi invitado.
Tu presencia me da credibilidad médica, demuestra que no soy solo una esposa amargada y adicta a los medicamentos. Nathan lo consideró y asintió. Haré algo mejor que eso. Traeré tu historial médico completo, prueba de que estás en pleno uso de tus facultades mentales y te estás recuperando bien. James no podrá alegar confusión ni inestabilidad. Cuando Nathan se fue sentí la primera chispa de esperanza desde que desperté después de la cirugía. James creía haber orquestado la salida perfecta, abandonando a su esposa herida mientras conservaba su reputación como el niño mimado del hospital. Faltaban 3 semanas para la gala. Para entonces estaría lista para demostrarle a mi esposo que debería haber recordado un hecho crucial de nuestros años juntos en la Facultad de Medicina. El paciente más peligroso es aquel que no tiene nada que perder. 6 semanas después de mi cirugía de columna, el Dr. Ethan Walker había operado a 27 pacientes, asistido a 4 congresos médicos y rescatado a un niño de un coche en llamas, pero por alguna razón, no encontraba ni 5 minutos para visitar a su esposa. La noche de la gala en el hospital llegó en el momento perfecto. Finalmente mi faja lumbar se redujo a un soporte menos visible que podía ocultarse bajo la ropa formal. Mi dolor había disminuido de una agonía estridente a un latido sordo y persistente, y mi determinación se había fortalecido hasta convertirse en algo inquebrantable. Quieto, me indicó Rebecca mientras me subía la cremallera de una bata azul medianoche que habíamos elegido cuidadosamente para adaptarme a mis circunstancias médicas y proyectar fuerza. El vestido tenía una espalda estructurada que proporcionaba mayor soporte y disimulaba el contorno de mi corsé. ¿Nerviosa?, preguntó Zoe, luciendo elegante e imponente con un traje negro a medida. Había organizado sus documentos legales en una elegante cartera que podría pasar por un club de noche. Muy nervioso, admití. Pero listo. Sonó el timbre. Nathan Chin estaba en el umbral, impecable con su smoking. Su presencia era tranquilizadora. Un neurocirujano respetado que daba credibilidad a mi apariencia. Te ves increíble, dijo con genuina admiración en la voz. Nadie diría que solo llevas 6 semanas de la cirugía. De eso se trata, respondí, apoyándome en su brazo. Llevamos el coche de Nathan al Hotel Gran Plaza, donde el hospital celebraba su evento anual de recaudación de fondos. Por la ventana, vi pasar borrosas las luces de la ciudad. 7 años de recuerdos inundaron mi mente. Citas tempranas con James, celebrando su aceptación como becario, planeando nuestro futuro con un café a altas horas de la noche. El hombre que una vez fue mi compañero, mi confidente, mi futuro. Estamos aquí, la voz de Nathan me devolvió al presente. Recuerda, mantén tu ritmo. Si necesitas sentarte o irte temprano, solo avísame. El vestíbulo del hotel estaba lleno de personal del hospital y donantes vestidos de gala. Me apoyé en mi elegante bastón negro, que según Zoe parecía más distinguido que médico. Marcus me había ayudado a practicar a caminar con suavidad, minimizando la evidencia de mi marcha aún en recuperación. ¿Listo?, preguntó Nathan mientras nos acercábamos a la entrada del salón. Respiré hondo. ¿Listos? Las pesadas puertas se abrieron. Las conversaciones se interrumpieron al girarse las cabezas hacia nosotros. Vi a James de inmediato, de pie cerca del escenario con su smoking favorito, copa de champán en mano, riendo con los miembros de la junta del hospital. El momento se alargó como un caramelo cuando sus ojos se encontraron con los míos, la confusión dando paso a la sorpresa. Mantuve una expresión neutral, permitiendo que Nathan me guiara a la habitación con Zoe siguiéndome de cerca. Los susurros comenzaron de inmediato. ¿No es esa la esposa del Dr. Mitchell? Creí que estaba en rehabilitación. ¿Quién la acompaña? ¿Es el Dr. Chin, de neurocirugía? El director del hospital, Philip Winters, fue el primero en acercarse, con una genuina sorpresa en el rostro. Elena, qué grata sorpresa. No esperábamos que estuvieras lo suficientemente bien como para asistir. No me lo perdería, respondí con suavidad. El hospital ha sido una parte muy importante de nuestras vidas. James finalmente salió de su estado de shock y se acercó a nosotros. Su sonrisa era frágil, sus ojos saltaban entre Nathan y yo. Elena, no me dijiste que vendrías esta noche. Se inclinó como para besarme la mejilla, pero me aparté sutilmente. Has estado muy ocupada últimamente. No quería añadirme a tu agenda.
Mi voz tenía la intensidad justa para que se diera cuenta. James le extendió la mano a Nathan. Doctora Chin, no esperaba verla aquí. Doctora Michei. El apretón de manos de Nathan fue profesional, pero tranquilo. Elena me invitó. He estado consultando sobre su recuperación. James apretó la mandíbula casi imperceptiblemente. Qué considerado. Y lo eres. Se giró hacia Zoe. Zoe Morris. Una amiga cercana. No dio más explicaciones. La incomodidad de James era palpable, pero breve. Años de experiencia con pacientes difíciles le habían enseñado a manejar situaciones inesperadas. Bueno, déjenme acompañarlos a nuestra mesa. Estoy seguro de que a los miembros de la Junta les encantaría saber cómo vas progresando. De hecho, intervine. Tenemos nuestra propia mesa, gracias. No quisiera interrumpir los preparativos de su presentación. Antes de que James pudiera responder, Philip nos acompañó a saludar a los principales donantes. Me moví entre la multitud con elegancia, aceptando mis buenos deseos para mi recuperación y desviando las preguntas sobre mi matrimonio con educadas respuestas evasivas. Nathan permaneció atento a mi lado, su autoridad médica ofreciéndome un escudo protector. El doctor Michei mencionó que podría estar ausente durante meses, comentó un miembro de la Junta. Tu recuperación es notable. He recibido una atención médica excelente, respondí, mirando significativamente a Nathan. Pero no de la fuente que esperarías. James me observaba desde el otro lado de la habitación, con la expresión serena, mientras sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Lo pillé mirándome fijamente cuando acepté un vaso de agua con gas de Nathan, nuestras manos se rozaron brevemente. El destello de celos en los ojos de James me dio una pequeña y mezquina satisfacción. Comenzó el servicio de cena y nos sentamos a una mesa con varios médicos investigadores y sus esposas. Me coloqué deliberadamente para mantener una vista clara hacia la mesa de James, donde él estaba sentado con Vanessa estratégicamente ubicada a 2 asientos de distancia, lo suficientemente cerca para una conversación privada, lo suficientemente lejos para evitar un escrutinio obvio. Tu esposo no para de mirar hacia aquí, murmuró Nathan. Bien, respondí. Que se lo pregunte. Cuando James se disculpó de su mesa, le hice un gesto a Zoe, quien me siguió discretamente. Como estaba previsto, se aseguraría de que cualquier conversación privada se llevara a cabo donde los testigos pudieran verla. A mitad del plato principal, James se acercó a nuestra mesa. Elena, ¿puedo hablar contigo un momento? Por supuesto. Me puse de pie con cuidado, rechazando la oferta de Nathan de acompañarme. James me condujo a un rincón tranquilo cerca de la puerta de la terraza, con la mano cerca de mi codo, sin llegar a tocarme. ¿Qué haces?, preguntó en voz baja y controlada. Asistí a una recaudación de fondos del hospital. Como lo he hecho durante años. Con Nathan Chin, ya conoces nuestra historia. Al parecer hay muchas cosas que no sé, James. Como por qué nuestro piso está en venta. Su expresión vaciló. ¿Quién te lo dijo? Nadie tuvo que decírmelo. Es increíble lo que se puede descubrir cuando tu marido asume que estás demasiado medicada como para consultar anuncios de propiedades. Este no es el lugar para hablar de asuntos personales. ¿Por eso me has evitado durante 6 semanas? Esperando el lugar indicado. James miró a su alrededor, asegurándose de que nadie te oyera. Iba a hablar de todo cuando te sintieras más fuerte. El puesto en Westfield es una oportunidad única. El matrimonio también y sin embargo aquí estás desperdiciando el nuestro. Apretó la mandíbula. Eso es injusto. Te he apoyado durante años mientras tú. ¿Mientras yo qué? ¿Dejé mi carrera en pausa para apoyar la tuya? ¿Organizaba recaudaciones de fondos para tu departamento? ¿Editaba tus investigaciones? Tu accidente lo cambió todo, continuó, ignorando mis preguntas. ¿El momento? ¿Fue inconveniente para tus planes con Vanessa? James palideció. ¿De qué hablas? ¿De las reservas para cenas privadas? ¿De la casa del lago? ¿De los fondos transferidos? Por favor, James. Fui tu socia de investigación antes de ser tu esposa. ¿De verdad creías que no investigaría? Antes de que pudiera responder,
La voz de Philip resonó por el sistema de sonido, anunciando que era hora del discurso inaugural de James. «Esta conversación no ha terminado», susurró James. «Tienes razón», respondí con calma. Regresé a mi asiento mientras James subía al podio. Zoe se acercó. «Todo está listo». James ajustó el micrófono con su sonrisa profesional firme. «Buenas noches, estimados colegas y generosos donantes. Esta noche celebramos no solo los logros del hospital, sino también nuestro compromiso colectivo con la atención excepcional al paciente». No me pasó desapercibida la ironía. En cardiología, solemos decir que el corazón dice la verdad incluso cuando el paciente no la dice, continuó, provocando risas de agradecimiento. Nuestra dedicación a descubrir esas verdades ha posicionado a nuestro departamento como líder en innovación cardíaca. James comenzó con su discurso preparado sobre tratamientos innovadores e iniciativas de investigación. Vi a Zoe hacerle señas discretas a un joven asistente técnico junto a los controles audiovisuales, un amigo de Marcus que le debía un favor. «La atención al paciente no se trata solo de habilidad quirúrgica», decía James. «Se trata de compromiso, de estar ahí cuando más se necesita». La pantalla detrás del parpadeó y luego mostró el primer correo electrónico. Confirmado el cierre de la compraventa. Vanessa Pearson se incorporó a la escritura como copropietaria. Apareció otra diapositiva. Se confirmó el viaje a Chicago para 2 personas. No reembolsable. James titubeó a media frase mientras murmullos confusos recorrían el público. Se giró y vio la evidencia incriminatoria proyectada tras él. Apareció un último correo electrónico, uno que ni siquiera le había mostrado a Zoe. Procedimiento de Ree Mitchell. El tiempo de recuperación es problemático para la transición. Se recomienda prolongar la atención en el centro tras el alta. La sala quedó en silencio. James se quedó paralizado en el podio con el micrófono aún en la mano. Entonces hizo lo que los cirujanos hacen mejor en una crisis. Intentó controlar la situación. «Disculpe las dificultades técnicas», dijo con suavidad. Como decía, quizá debería explicar por qué compró una propiedad con su asistente mientras su esposa se sometía a una cirugía de columna. La voz de Philip rompió la tensión. El director del hospital se levantó de su asiento con expresión atronadora. La fachada profesional de James se quebró. Me miró fijamente con traición y furia en sus ojos. Me quedé de pie con cuidado, apoyado en mi bastón. «Creo que el corazón dice la verdad, James. El tuyo ya lo hizo». Las consecuencias se desarrollaron como una danza cuidadosamente coreografiada. James intentó controlar los daños, alegando que los correos electrónicos se habían sacado de contexto. Philip se disculpó públicamente conmigo mientras los donantes susurraban entre sí. La junta directiva del hospital se reunió en un rincón, con rostros sombríos. Mientras me preparaba para irme con Nathan y Zoe, James nos cerró el paso. «Ya lo has dicho, Elena. Ahora solo estás dañando nuestra reputación». «Ni siquiera he empezado», respondí. «Zoe, ¿te gustaría presentarte como es debido?» Zoe se adelantó y me extendió su tarjeta de presentación. «Zoe Morris, Derecho Familiar. Representaré a la doctora Elena Mitchell en el proceso de divorcio». El rostro de James palideció al leer su tarjeta. «Elena. Tendrás noticias de su oficina el lunes», continué. «Te sugiero que busques representación legal por separado. Compartir un abogado sería un conflicto de intereses, como compartir un matrimonio mientras se planifica un futuro con otra persona». Nathan me ofreció el brazo y lo tomé agradecida, mi espalda empezaba a protestar por el esfuerzo de la noche. «Esto no ha terminado», gritó James tras nosotros. Me giré una última vez. En eso finalmente coincidimos. Cuando el neurocirujano que me realizó la fusión espinal de emergencia resultó ser la amante de mi esposo, me di cuenta de que Rock Bottom tenía un sótano, y que yo vivía en él. A la mañana siguiente de la gala, mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes de voz, todo del personal del hospital y conocidos que de repente recordaban mi existencia. Su preocupación parecía bisutería, brillante pero al final inútil. «Has aparecido en el boletín del hospital sin siquiera intentarlo», anunció Rebecca, dejando caer un periódico sobre mi mesa de centro. El titular decía:
discurso inaugural del jefe de cardiología frustrado por un escándalo personal. James debe estar furioso, dije mientras hojeaba el artículo. Hacía referencias diplomáticas a asuntos personales y dificultades técnicas sin detalles explícitos. Furioso no lo describe. Está controlando los daños como si le fuera la vida en ello. Rebecca nos sirvió café a los dos. Convocó una reunión de emergencia con el Departamento Legal y de Relaciones Públicas esta mañana. Déjame adivinar, están pintando como la esposa inestable y aturdida por la medicación. El silencio de Rebecca confirmó mi sospecha. Él alega una confusión temporal de tu parte, así que se lo explicó cuando ella llegó una hora después. Dice que los medicamentos afectaron tu juicio y que malinterpretaste transacciones financieras rutinarias. Clásico engaño, murmuré. Y esto empeora. Ha presentado una petición de emergencia alegando que no tienes capacidad mental para tomar decisiones legales. Quiere el control temporal de todos sus bienes comunes. La taza de café me temblaba en la mano. ¿Puede hacerlo? Puede intentarlo. Tiene al Dr. Wilson respaldando su afirmación. Dice que su comportamiento en la gala demuestra un deterioro del juicio compatible con los efectos de la medicación posoperatoria. Wilson lleva años jugando al golf con James, dije, con la ira creciendo en mi interior. Esto es una locura. De hecho es predecible, así que replicó, lo humillaste públicamente. Ahora está usando sus contactos profesionales para desacreditarte. Sonó mi teléfono. Karen Zhang, mi antigua colega de investigación y una de las pocas personas que me preguntaba con regularidad desde mi accidente. Elena, tienes que tener cuidado, advirtió Karen sin preámbulos. James está reclamando todos los favores que se ha ganado. La junta del hospital está dividida, pero tiene poderosos partidarios. Tengo la verdad de mi lado, le recordé. La verdad no siempre triunfa en medicina, lo sabes. La política sí. Bajó la voz. Y hay más. Le han asignado al juez Harriman para la audiencia de emergencia. Eran hermanos de fraternidad. Tras la llamada de Karen, sentí que se cerraban las puertas. James había pasado años cultivando conexiones mientras yo me concentraba en apoyar su carrera. Ahora esas conexiones se estaban utilizando como arma en mi contra. Necesito aire, le dije a Zoe, agarrando mi bastón. Afuera, el aire de octubre me refrescaba la cara. Caminé lentamente por el patio del edificio, cada paso aún requería un esfuerzo consciente. Mi cuerpo me había traicionado una vez con el accidente. Ahora James intentaba convencer al mundo de que mi mente también me había traicionado. De vuelta en el apartamento, el agotamiento me golpeó con fuerza. El estrés emocional, combinado con el esfuerzo físico, me provocaba dolores punzantes en las piernas. Dupliqué la dosis de analgésicos y me retiré a la cama. De repente lo cuestioné todo. ¿Había calculado mal? ¿Mi ansia de justicia me había cegado ante los riesgos? Desperté con alguien sacudiéndome suavemente el hombro. Nathan estaba junto a mi cama, con la preocupación grabada en su rostro. Rebecca me llamó, me explicó. No contestabas el teléfono. Estaba preocupada. Me costó incorporarme desorientada por la medicación y dormir. ¿Qué hora es? Casi las 7. Llevas horas dormida. En la cocina, Nathan preparó té mientras yo intentaba despejarme. James dice que estoy sobremedicada y confundida, y aquí estoy, durmiendo la mitad del día con analgésicos. El dolor es real, Elena. Controlarlo no te incapacita. Nathan me puso una taza humeante. Pero necesitamos ajustar tu horario de medicación antes de la audiencia. No podemos darle munición a James. Nosotros. Nathan dudó. Debería contarte algo. Sobre James y yo. La historia que Nathan compartió no era la típica rivalidad profesional que suponía. Durante sus estudios de medicina, colaboraron en una investigación que examinaba las respuestas neuronales durante eventos cardíacos. James había sido la cara encantadora de su colaboración, presentando en congresos mientras Nathan se encargaba del complejo análisis de datos. Cuando sus hallazgos atrajeron la atención de importantes revistas médicas, James presentó el artículo con su nombre como investigador principal, relegando a Nathan a una nota al pie.
Para cuando me di cuenta de lo sucedido, el artículo ya estaba publicado, explicó Nathan. James estaba siendo cortejado por programas prestigiosos mientras yo explicaba a mis asesores por qué, al parecer, había tenido un papel tan secundario en mi propia investigación. Eso es robo académico, dije horrorizado, pero no del todo sorprendido. Fue calculado. Identificó lo que podía ofrecer, lo extrajo y luego me descartó. La mirada de Nathan se cruzó con la mía. Igual que hizo contigo. ¿Crees que se casó conmigo por... ¿Qué? Mi experiencia en investigación. Quizás. O tus conexiones familiares en el ámbito médico. Tu capacidad para organizar recaudaciones de fondos y conectar con donantes. La esposa perfecta del médico que entendía las exigencias porque era una de nosotros. La sugerencia me dolió porque resonaba con la verdad. James me había insistido incansablemente tras enterarse de que mi tío presidía la junta directiva del hospital en su anterior institución. Nuestra relación se intensificó cuando mencioné mi deseo de especializarme en terapia para pacientes cardíacos, lo cual complementaba a la perfección su enfoque quirúrgico. Necesito comprobar algo, dije abriendo mi portátil. Revisé mis antiguos archivos de investigación, estudios que había dejado de lado cuando apoyar a James se convirtió en mi prioridad. Mi trabajo en sistemas de administración de fármacos para pacientes cardíacos había dado buenos resultados antes de que lo abandonara. James lo había calificado de interesante pero preliminar al animarme a centrarme en su progreso profesional. Ahora revisaba sus publicaciones recientes. La tercera me heló la sangre. Un artículo pionero sobre sistemas de administración de medicamentos dirigidos para pacientes cardíacos posoperatorios. La metodología me resultaba inquietantemente familiar. Me robó la investigación, susurré. Lo modifiqué un poco, pero estos son mis protocolos. Nathan revisó el artículo. Se publica solo bajo su nombre. Sin agradecimientos ni coautores. Sabía que nunca volvería a investigar después de apoyarlo durante años. ¿Para qué desperdiciar buenos datos? La amargura me impregnó las palabras. Sonó mi teléfono. Zoe traía noticias preocupantes. El abogado de James solicitó una evaluación médica independiente. Solicitan pruebas neuropsicológicas para evaluar tu función cognitiva. ¿Pueden obligarte a hacer eso? Posiblemente, dada tu reciente cirugía y tu régimen de medicamentos. Presentan la imagen de una mujer desesperada y confundida que arremete contra su cariñoso esposo médico. Más tarde esa noche, cuando Nathan se marchaba, el abogado de James le presentó una oferta de acuerdo. Recibiría una modesta remuneración mensual a cambio de retractarme de mis acusaciones, que me habían generado confusión, y firmar un acuerdo de confidencialidad sobre nuestro matrimonio. Está comprando tu silencio, observó Zoe mientras revisaba los documentos. Y a bajo costo. ¿Esta evaluación que solicitan detectaría problemas de medicación?, pregunté. Si realmente tuvieras problemas, sí. Pero no lo eres. Pensé en la investigación que James me había robado, en las oportunidades que había sacrificado, en la dignidad que me había arrebatado al abandonarme durante la recuperación. No voy a firmar, declaré. No me importa el dinero. No se trata solo de dinero, advirtió Zoe. Si logran convencer a un juez de que eres inestable, James podría controlar todos tus bienes durante el proceso. Lucharías desde una posición de debilidad. Entonces luchamos con más inteligencia, respondí, mientras se formaba un plan. Nathan, ¿podrías ponerme en contacto con un neuropsicólogo de confianza? Alguien que no esté afiliado a James. A la mañana siguiente contacté con mis antiguos colegas de investigación. Karen aceptó revisar mis archivos y compararlos con el trabajo publicado de James. Si plagió tu investigación, podemos presentar una queja ética ante la revista, ofreció. La mala conducta académica sin duda interesaría a la junta del hospital. Rebecca proporcionó otra información crucial. Vanessa no era la primera relación inapropiada de James. 2 enfermeras habían solicitado previamente traslados de cardiología tras situaciones incómodas con él. Nunca presentaron quejas formales. Su posición era demasiado intimidante. Pero ahora hablarán si te sirve de ayuda. Las piezas estaban encajando, pero mi cuerpo luchaba por mantener mi determinación. Durante la fisioterapia, me desplomé a mitad de la sesión,
mis piernas simplemente cedieron. Estás forzando demasiado, me reprendió Marcus, ayudándome a sentarme. La recuperación no es lineal. No puedes forzar la columna a sanar más rápido con pura fuerza de voluntad. No tengo tiempo para eso, le expliqué. James intenta declararme incompetente. Entonces déjame testificar sobre tu progreso en la rehabilitación. Tu determinación y claridad mental durante la terapia contradicen directamente sus afirmaciones. Esa noche sola en lo que una vez fue nuestro hogar, enfrenté mi momento más difícil desde que desperté después de la cirugía. La manipulación de James estaba funcionando. Me encontré cuestionando mis propias percepciones. ¿Estaba exagerando? ¿Malinterpretando sus acciones debido al dolor y la medicación? Abrí el cajón de mi mesita de noche y encontré nuestra tarjeta de aniversario del año pasado. La letra de James llenaba el espacio en blanco. A mi brillante pareja, gracias por creer en nosotros. Tu apoyo lo hace todo posible. Recorrí las palabras con el dedo, recordando lo valiosa que me hicieron sentir en su momento. Ahora lo interpretan como manipulación, reconociendo mi apoyo mientras se posiciona para quedarse con todo. Mi teléfono sonó con un mensaje de Nathan. Tengo una evaluación independiente programada con el Dr. Levine mañana a las 10. Es brillante y objetiva. Descansa. Guardé la tarjeta en el cajón y enderecé la columna tanto como me lo permitió mi cuerpo en proceso de curación. James cometió un grave error de cálculo. Supuso que mi espalda rota me había quebrado el ánimo. Pero algunas cosas, una vez rotas y restauradas, vuelven con más fuerza en los lugares reparados. La junta médica podría creerle más a su colega que a su esposa herida. El juez podría favorecer a su antiguo compañero de fraternidad. Pero yo había sobrevivido a las varillas de titanio que me habían fusionado las vértebras. La traición de James fue dolorosa, pero no me iba a paralizar, ni en sentido figurado ni literal. Mañana me esperaba otra batalla. Esta noche descansaría y recuperaría fuerzas. Porque a diferencia de James, yo entendía que la sanación requería tanto medicina como verdad. El día que me di cuenta de que mi esposo no me había visitado ni una sola vez durante mi mes de hospitalización, fue el mismo día que descubrí que había autorizado mi cirugía mientras le escribía a su asistente para reservar unas vacaciones para 2. La evaluación médica independiente con el Dr. Levine fue el punto de inflexión que no había previsto. En lugar del interrogatorio confrontativo que temía, la neuropsicóloga realizó una evaluación exhaustiva y profesional que no dejó lugar a la manipulación de James. He completado miles de evaluaciones cognitivas, me dijo después. Sus resultados no muestran ningún deterioro en el razonamiento, el juicio ni la capacidad de tomar decisiones. Su informe oficial llegó a la mañana siguiente, 73 páginas de resultados de pruebas, observaciones y conclusiones que desmantelaban sistemáticamente las afirmaciones de James. El Dr. Levine incluso añadió una nota incisiva sobre las preocupantes implicaciones éticas de que un cónyuge intentara usar su estado de salud para obtener control financiero. Esto es justo lo que necesitábamos, declaró, añadiendo el informe a nuestro creciente archivo de pruebas. Ahora pasamos a la ofensiva. La sala del tribunal para la audiencia de emergencia lucía exactamente como la había imaginado, toda madera pulida y una formalidad intimidante. James llegó con 2 abogados y el Dr. Wilson, todos con trajes color carbón iguales, como un equipo quirúrgico bien coordinado. Evitó mi mirada mientras tomaban asiento. El juez Harriman entró con expresión inescrutable mientras revisaba los expedientes. Empecemos con la petición del Dr. Michey de control financiero temporal. El abogado principal de James se acercó primero. Su señoría, estamos profundamente preocupados por el bienestar de la doctora Elena Michey. Tras una cirugía mayor de columna vertebral y bajo medicación considerable, está tomando decisiones financieras destructivas basadas en percepciones erróneas y confusión. Presentó una procesión de testigos, colegas que describieron mi comportamiento errático en la gala, el Dr. Wilson, que habló sobre el deterioro cognitivo típico tras una cirugía mayor, e incluso nuestro asesor financiero, que sugirió que mi repentino interés en nuestras cuentas era inusual y preocupante. Cada testimonio fue como un clavo más en mi ataúd. El juez Harriman, antiguo compañero de fraternidad de James, asintió, mirándome de vez en cuando con aparente lástima. Cuando llegó nuestro turno, Zoe se levantó tranquilamente.
Su señoría, antes de presentar a nuestros testigos, quisiera presentar la evaluación neuropsicológica independiente de la doctora Rachel Levine. James se removió incómodo mientras el juez revisaba el informe completo. La doctora Levine no encontró ningún deterioro cognitivo, continuó Zoe. De hecho, señaló que la doctora Elena Michei demostró una capacidad analítica excepcional y una clara capacidad para tomar decisiones a pesar del dolor físico. El abogado de James objetó que esta evaluación no fue ordenada por el tribunal. No, mi cliente lo buscó voluntariamente para establecer la verdad, replicó Zoe con naturalidad. A diferencia de otras partes en esta sala, nuestro primer testigo fue Marcus, quien testificó sobre mi firme determinación durante la fisioterapia. En mi opinión profesional, la doctora Michei ha demostrado una claridad mental excepcional durante su recuperación. Su progreso requirió la resolución de problemas complejos y un esfuerzo constante, algo que no es propio de alguien con discapacidad cognitiva. Después llegó Rebecca, cuyo testimonio fue una bomba. El Dr. James Michei no ha visitado a su esposa ni una sola vez durante el horario habitual del hospital. Revisamos los registros de visitas. Solo aparecía cuando ella estaba sedada o inconsciente y se esforzaba deliberadamente por evitarla cuando estaba despierta. El testimonio más impactante provino de Nathan, quien habló con la autoridad mesurada que lo hizo respetado en neurocirugía. Revisé el historial médico completo de la doctora Elena Michei, incluyendo las dosis de los medicamentos y las evaluaciones cognitivas. No existe evidencia médica que respalde ninguna afirmación de deterioro del juicio. Además, el protocolo de medicación prescrito fue innecesariamente potente dada su etapa de recuperación. ¿Está sugiriendo prácticas de prescripción indebidas, Dr. Chin?, preguntó el juez Harriman con aspereza. Estoy afirmando que los niveles de medicación estaban en la dosis máxima permitida, cuando una dosis menor habría sido más apropiada para la condición y la etapa de recuperación del Dr. Michei. Un murmullo recorrió la sala. Incluso el juez Harriman parecía preocupado. Su señoría, continuó Nathan. Como neurocirujano, me parece profundamente preocupante que un cardiólogo intente usar la lesión medular de su esposa para obtener control financiero, sobre todo cuando ese mismo cardiólogo no la visitó ni una sola vez durante el horario habitual del hospital. El rostro de James palideció. Cuando su abogado intentó interrogar a Nathan sobre nuestra relación, Zoe se opuso. La evaluación profesional del Dr. Chin se basa en sus méritos médicos, independientemente de cualquier conexión personal con mi cliente. A medida que avanzaba nuestro caso, se abrieron las puertas de la sala. Philip Winters, director del hospital, entró con un expediente. Se acercó al estrado y solicitó permiso para testificar. El hospital ha completado una revisión ética preliminar respecto a ciertas acusaciones, declaró Philip tras prestar juramento. Encontramos evidencia de que el Dr. James Michei podría haber influido indebidamente en la atención posoperatoria de su esposa, lo que podría haber prolongado su periodo de recuperación. James se levantó a medias de su asiento. Eso es absurdo. Dr. Michei, advirtió el juez, tendrá la oportunidad de responder. Philip continuó. Además, estamos investigando denuncias de relaciones inapropiadas con personal subordinado y posible mala praxis en la investigación relacionada con el trabajo desarrollado originalmente por la doctora Elena Michei. El juez se quitó las gafas y, de repente, mostró mucha menos compasión hacia James. Esta audiencia se convocó para determinar el control financiero temporal durante el proceso de divorcio. En cambio, estoy escuchando evidencia de un posible comportamiento delictivo. Cuando llegó mi turno para testificar, caminé lentamente hacia el estrado sin mi bastón, una pequeña victoria que había estado guardando para este momento. Hablé claramente sobre descubrir que nuestra casa estaba en venta sin mi conocimiento, los fondos transferidos a la cuenta de Vanessa y la completa ausencia de James durante mi recuperación. No quiero controlar los bienes de mi esposo, su señoría, concluí. Simplemente quiero proteger lo que me corresponde por derecho, incluyendo mi investigación, mi parte de los bienes comunes y mi dignidad. El fallo del juez Harriman dejó atónitos a todos, quizás incluso a él mismo. No solo denegó la petición de James, sino que ordenó la congelación de todos los bienes conjuntos a la espera de la declaración financiera completa. Además, exigió a James que presentara la contabilidad de todas las subvenciones de investigación relacionadas con los sistemas de administración de medicamentos cardíacos. Una referencia directa a mi trabajo robado.
Este tribunal no se utilizará como herramienta para silenciar ni controlar a un cónyuge que solicita el divorcio, afirmó con firmeza. Tampoco ignorará las inquietantes cuestiones éticas que se plantean hoy aquí. Afuera de la sala, James me acorraló mientras esperaba a que Zoe recogiera su coche. «Lo has destruido todo», siseó. «¿Estás contento ahora?» «No destruí nada, James. Lo hiciste cuando decidiste que era desechable. Construí una vida para nosotros. Todo lo que hice, la investigación, los contactos, el puesto en Westfield, fue por nuestro futuro. No fue por tu futuro. Solo era conveniente hasta que me volví inoportuna». Lo miré fijamente a los ojos. «¿Alguna vez me amaste?» Algo cruzó su rostro, quizás la primera emoción genuina que le vi en años. «Te elegí porque eras brillante. Conectaste. Eras el complemento perfecto para mi carrera. Pensé que eso era mejor que el amor». La honestidad, aunque cruel, era casi refrescante. «¿Y Vanessa?» «Me admira. No me cuestiona. No me eclipsa». Se arregló la corbata. «Esto no ha terminado. La revisión del hospital es una formalidad. Me necesitan más que su superioridad moral». 2 semanas después, James descubrió lo equivocado que estaba. El comité de ética del hospital concluyó su investigación con una rapidez sin precedentes. Sus hallazgos. James había accedido indebidamente a mi historial médico, había influido en mi protocolo de manejo del dolor y había utilizado recursos del hospital para monitorear mis movimientos durante la recuperación. Sus privilegios médicos fueron suspendidos a la espera de una revisión adicional. El prestigioso puesto en Westfield desapareció de la noche a la mañana. Y la revista que publicó mi investigación anunció una investigación sobre mala praxis académica. Mientras el mundo cuidadosamente construido de James se derrumbaba, el mío comenzaba a reconstruirse de maneras inesperadas. El doctor Santos me autorizó a reducir mi corsé lumbar a un soporte ligero. Philip me ofreció un puesto para dirigir una nueva iniciativa de investigación sobre protocolos de manejo del dolor para pacientes de columna. Tu experiencia te brinda una perspectiva única, explicó. Y francamente, después de revisar tu investigación previa, de la que James se inspiró, sería una tontería no contratarte de nuevo. El proceso de divorcio avanzó con James repentinamente ansioso por llegar a un acuerdo. Su abogado propuso una división que me habría dejado con apenas 1/3 de nuestros bienes. Zoe contraatacó con condiciones que incluían el pleno reconocimiento de mi contribución a su investigación y carrera. Está desesperado ahora, le aconsejó. La investigación del hospital lo tiene asustado. Presiona para conseguir todo lo que mereces. La negociación final tuvo lugar en una sala de conferencias estéril en la oficina de Zoe. James parecía decaído, su postura segura fue reemplazada por una encorvada defensiva. «Has dejado claro tu punto, Elena», dijo cuando estuvimos un momento a solas. «El hospital, el puesto, mi reputación, ¿no es suficiente?» «No se trata de castigo, James. Se trata de justicia. Algo que quizás hayas considerado antes de declarar nuestra casa en el mercado mientras yo estaba inconsciente en el hospital. El acuerdo al que finalmente llegamos fue más equitativo de lo que me había atrevido a esperar. Recibí la mitad de los bienes conyugales, todo el crédito por las investigaciones que James había publicado usando mi trabajo y la propiedad del condominio que nunca quise dejar. James conservó la propiedad de su bufete y su libertad de ser investigado. Una concesión que hice no por él, sino por mi propia capacidad de seguir adelante. Lo más satisfactorio fue que la asistente de James, Vanessa, lo dejara estrepitosamente por mensaje de texto, que de alguna manera se filtró al personal del hospital. Cuando se dio cuenta de que no habría un puesto prestigioso, ni un marido médico adinerado, solo un médico deshonrado que se enfrentaba a la reconstrucción de su carrera. 6 meses después de mi accidente me encontraba en el laboratorio de investigación del hospital, que ahora era parcialmente mío. Aún me dolía la espalda después de largas jornadas, pero ahora el dolor tenía un propósito. Mi trabajo se centró en desarrollar mejores protocolos de manejo del dolor para pacientes con problemas de columna, creando algo significativo a partir de mi propio trauma. Dr. Mitchell. Llegó a las 3, llamó mi asistente. Nathan ingresó los archivos de atención para nuestro proyecto de investigación colaborativo.
Lo que empezó como una alianza de conveniencia se convirtió en una auténtica colaboración profesional. Estábamos desarrollando un nuevo enfoque para el manejo del dolor neural que combinaba su experiencia quirúrgica con mi experiencia farmacéutica. La Junta aprobó nuestra solicitud de financiación completa, anunció. Quedaron particularmente impresionados por los resultados preliminares en los pacientes. ¡Qué buena noticia! Señalé la silla frente a mi escritorio, notando la naturalidad con la que habíamos adoptado un ritmo de respeto mutuo. He estado revisando los últimos datos del ensayo. Mientras trabajábamos me di cuenta de lo diferente que se sentía esta colaboración con respecto a mi matrimonio con James. Nathan valoraba mi experiencia, desafiaba mi forma de pensar y celebraba sinceramente nuestros éxitos compartidos. No había desequilibrio de poder ni intenciones ocultas, solo dos profesionales construyendo algo significativo juntos. Más tarde esa noche cené con Zoe, Marcus y Rebecca en mi apartamento, una celebración de pequeñas victorias y nuevos comienzos. La mesa del comedor que había servido durante mi matrimonio era ahora el centro de animadas conversaciones y risas sinceras. Marcus brindó por Elena, quien demostró que la cirugía de columna puede ayudarte a encontrar tu fortaleza. Nos reímos y el chiste sonó diferente ahora que había pasado suficiente tiempo como para encontrarle gracia al dolor. Escuché que James ahora está haciendo entrevistas en hospitales comunitarios, mencionó Rebecca, bastante por debajo de jefe de cardiología. Casi siento lástima por él, admití. Construyó toda su identidad en torno al éxito profesional. Guarda tu compasión, aconsejó Zoe. Te habría destruido sin pensarlo dos veces. Tenía razón, por supuesto. James había calculado que mi cuerpo roto significaba un espíritu roto, una interpretación errónea de quién era yo. Con su precisión quirúrgica, había extirpado la humanidad de nuestro matrimonio mucho antes de que yo reconociera la amputación. Un año después de mi accidente presenté los resultados de nuestra investigación en la Conferencia Internacional sobre el Manejo del Dolor, permaneciendo de pie sin ayuda durante los 45 minutos. Mis diapositivas incluían el crédito correspondiente a todos los colaboradores, un marcado contraste con el enfoque de James. Al terminar mi presentación entre entusiastas aplausos, noté una figura familiar en la última fila. James parecía más pequeño, de alguna manera, su costoso traje había sido reemplazado por algo más modesto. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que se diera la vuelta. No sentí ningún triunfo en su caída, ninguna reivindicación en sus luchas. La justicia que el universo me había dado ya no me incumbía. Mi enfoque seguía adelante. En la investigación que podría ayudar a otros, en la carrera que había recuperado, en la vida que estaba construyendo no a pesar de mi lesión, sino en parte gracias a ella. Esa noche estaba en el balcón de mi apartamento, viendo cómo las luces de la ciudad parpadeaban al caer la noche. Nathan se acercó a mí, nuestros hombros casi se tocaban. ¿Qué se siente?, preguntó. ¿Una ovación de pie en tu primera conferencia importante? Como volver a casa, respondí con sinceridad. Mi teléfono vibró con un mensaje de una expaciente que se había beneficiado de nuestro nuevo protocolo. Hoy acompañaba a mi hija al altar. No lo habría logrado sin tu tratamiento. Gracias por devolverme la vida. Le enseñé el mensaje a Nathan, cuya sonrisa reflejaba mi propia satisfacción. Es extraño, reflexioné. Si James me hubiera visitado en el hospital solo una vez, si hubiera mostrado algún atisbo de genuina preocupación, quizá lo habría perdonado todo. Quizá todavía estaría apoyando su carrera mientras abandonaba la mía. Algunas fracturas son necesarias, respondió Nathan. Forzan una nueva alineación que a la larga te fortalece. Tenía razón. Me rompieron la columna vertebral y luego la reconstruyeron cuidadosamente con titanio e injertos óseos. Mi matrimonio se hizo añicos sin posibilidad de reparación. Pero mi propósito, mi identidad profesional, la comprensión de mi propio valor. Estos se habían reajustado con una precisión que ningún cirujano podría igualar. Ya no necesitaba un bastón para mantenerme erguido. El dolor siempre estaría ahí, de alguna forma, un recordatorio permanente de lo que había soportado. Pero aprendí que el dolor podía controlarse. Y a veces incluso podía transformarse en algo inesperadamente hermoso y fuerte.